Quiero compartir con ustedes algo que no es exclusivo para los jóvenes, pero yo siento en mi corazón que a veces los jóvenes olvidan cosas como las que voy a mencionar, pero repito, este no es un mensaje para los jóvenes. Cuando leemos los evangelios, los evangelios son un relato, un registro de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ahí encontramos milagros, ahí encontramos parábolas, sermones preciosos como el Sermón del Monte, el Sermón del Aposento Alto, el sermón donde el Señor habla sobre eventos del fin. Pero hay mucho escrito en los evangelios que nos hablan, nos comparten sobre algunos encuentros que Jesús tuvo con personas, sea un hombre, sea una mujer, sea un grupo de personas. Pero hay mucho escrito en los evangelios, o hay mucho registrado en los evangelios, que nos mencionan esos encuentros que Jesús tuvo con personas. No recuerdo, ahorita se me cruzaron los números, pero no sé si son 16 o 26 encuentros registrados en los evangelios. Y para mí, en lo personal, yo creo que esos encuentros tienen claves para nosotros, para que nosotros podamos tener encuentros con Dios. Porque estos encuentros incluyen conversaciones, por decir algo, con individuos como, por ejemplo, Nicodemo, la mujer samaritana, Zaqueo, el joven rico, entre otros. Y aparte de ellos, con individuos, el Señor tuvo intercambios o encuentros con grupos, con líderes religiosos. Y qué lindo el poder leer cada relato de cada encuentro que Jesús tuvo con estas personas y que nos enseñan a nosotros cómo tener encuentros con Dios. Y yo quiero hablar de uno de los encuentros que Jesús tuvo con una persona y que tiene algunas verdades preciosas para nuestras vidas, para este tiempo que vivimos, y que obviamente nos van a enseñar cómo nosotros podemos encontrarnos con el Señor. Si algo necesitamos es tener encuentros frescos con el Señor, continuamente, diariamente. Si algo nos urge es tener encuentros con Dios. Yo veo
cómo mucha gente está desperdiciando su vida. Muchos jóvenes desperdiciando su vida, perdiendo la oportunidad de conocer a Cristo de una manera más íntima, más personal. Pero estos encuentros nos muestran un camino precioso para que nosotros también podamos tener un encuentro con el Señor. Amén. Vamos entonces al encuentro. Este no fue el primero, obviamente, pero que nos da la clave para tener un encuentro fresco con el Señor. En Juan 4. Vamos a Juan 4, por favor. El Evangelio de Juan en el capítulo 4. Aquí, en este pasaje o estudio que vamos a compartir, involucra el encuentro que Jesús tuvo con una mujer. Ese encuentro se dio en un lugar muy significativo. Ese encuentro ocurrió en un pozo. Aquí se le denomina, en Juan 4 se le denomina el pozo de Jacob. Entonces, vamos a Juan 4. Repito, en este encuentro que Jesús tuvo, involucra a una mujer en un pozo. Escuchen esto, y voy a enfatizarlo por lo que dije al principio, que sería bueno que algunos jóvenes oyeran y aprendieran esto, porque es muy importante, y voy a explicarlo por qué. Cuando nosotros encontramos este pozo en Juan 4, uno se da cuenta que algunos eventos o aspectos importantes en la Escritura ocurrieron precisamente alrededor o en un pozo. En Génesis 24, por ejemplo, y recuérdese que estoy usando una palabra que es fundamental para nuestra caminata, la palabra encuentros. Y si usted lee el capítulo 24 de Génesis, donde Abraham le pide a su siervo que vaya y le busque esposa a su hijo Isaac, dice la Escritura que este hombre sale y llega a un pozo y él hace una oración. Y en la oración él menciona estas palabras: Señor Jehová, dame, te ruego, el tener hoy, y está en el pozo él allí, un buen encuentro. Y él dice, la joven o mujer que la primera que venga a traer agua a este pozo, que yo pueda tener un buen encuentro con ella. Y él da, y ustedes conocen la historia. En otras palabras, Isaac, a través del siervo, encuentra esposa para él. Sí me explico, hermanos. Entonces, allí Isaac encontró su esposa. En Génesis 29, dice la Escritura que
Jacob sale huyendo de su casa porque Esaú ya descubrió el engaño que Jacob le hizo a su padre Isaac de robarle la primogenitura. Entonces, la escritura dice que Esaú tiene toda la intención de eliminar a Jacob. Y Jacob sale de su casa y en Génesis 29 él encuentra a su esposa. ¿Cómo se llamaba la esposa de Jacob? ¿Era Raquel o Rebeca? ¿Ah? Raquel, entonces Raquel. Entonces está Jacob allí y él encuentra a Raquel, su esposa. ¿En dónde? En un pozo. Luego la escritura dice en el libro de Éxodo que Moisés sale huyendo de Faraón y él encuentra ahí a su mujer. ¿Cómo se llamaba la mujer de Moisés? Yo no sé si es, yo lo voy a mencionar como se menciona en español. Perdonen a los gringos, pero en español decimos Séfora. Pero no sé si en inglés se dice Sephora, pero no, yo creo que es Séfora, ¿no? Así se llamaba la esposa de Moisés, ¿no? Él encontró a su esposa allí. Entonces, vamos ahora a Juan 4 y ahí esta mujer encuentra a su amado. ¿En dónde? En un pozo. Yo no digo que esta sea la norma, la regla de que alguien va a encontrar a su amada o a su amado en un pozo. Pero yo he conocido a muchos jóvenes que todavía no se han casado. Y yo les digo, ¿no les da pena? Digo, yo pienso, perdón, ya me metí en problemas. Yo digo, ¿por qué ellos no se ponen a cavar un pozo? Porque si la Biblia menciona a Isaac, a Jacob, a Moisés y a la samaritana, quiere decir que una muchacha o un muchacho deberían de agarrar un pico y una pala y hacer un pozo, edificar un pozo, porque allí va a llegar. Cuando digo un pico y una pala, estoy hablando de edificar un pozo espiritualmente, no, por favor no va a ir a hacer un hoyo atrás de la yarda de su casa, porque no es eso lo que estoy diciendo. Pero es lo que menos hacen, edificar un pozo. Miren, les voy a decir estas palabras. Estas palabras salieron del corazón, de la mente de una joven. Ella está esperando a su amado. Y ella dice, quiero que su cabello sea hermoso, sus ojos me derritan, su fuerza me sostenga cuando yo esté claudicando y toda débil y me sostenga. Que sea un hombre y yo siempre digo que sea un hombre alto, y siempre les aparecen puros chaparritos, alto, imponente. Y yo cuando leía eso, digo, lo que debería de hacer es agarrar un pico y una pala y edificar un pozo. ¿Qué será eso espiritualmente? ¿Quieren? Repito, y se los dije al principio porque ahí voy a seguir compartiendo, pero repito,
no es un mensaje para jóvenes. Y por favor no le van a decir al pastor Sergio, nos vino a somatar a los jóvenes. No, no, no. Yo vine a compartir algo sobre cómo tener un encuentro con Dios basado en Juan 4. ¿Ok? Pero esto se los voy a dar regalado. Entonces vamos, fíjense, abriendo las escrituras, digo, ¿cómo un joven puede preparar un pozo? Aunque no lo crean, yo también fui joven. Y el Señor me rescató muy, pero muy jovencito. Yo tenía 16, 17 años. Yo no nací en un hogar cristiano. Pero el Señor me rescató bien jovencito y yo empecé a predicar como a los 18 años. Entonces me escogieron para ser líder de jóvenes. Yo pertenecía a una iglesia un poco grande y había muchísimos jóvenes y muchísimas muchachas. Y saben una cosa, habían muchachas, a granel para escoger, con el respeto y perdón de mi esposa, porque ella va a regresar en el carro conmigo y espero que ella entienda que fue una experiencia atrás, ¿no? No, ella sabe todo esto. Bueno, el asunto es que por el verso que vamos a leer, mientras los jóvenes tenían compañerismo en un parque, estaba hablando de 200, 400 jóvenes, tenían compañerismo en un parque, el parque de la colonia, el Señor me tenía a mí encerrado en un cuarto, de rodillas, buscando su rostro, orando. Pareciera ser algo así religioso, pero yo estaba ahí encerrado. Pero el Señor estaba preparándome para un ministerio. Y yo me di cuenta, yo descubrí lo que Pablo ya había dicho en 1 Corintios. Lea conmigo este verso. En 1 Corintios capítulo 7. Porque esta es la llave para abrir un pozo. Y yo quiero dejárselas a los jóvenes. Y me sirve de ensayo porque voy a estar compartiendo un estudio para jóvenes dentro de unas semanas allá en Monterrey. Y quiero solo dejarle la inquietud y ya que cada joven agarre su pico y su pala si quiere. Pero fíjense lo que dice Pablo en 1 Corintios 7:32. Dice, quisiera pues que estuvieseis sin congoja. O sea, Pablo, y usted lee todo el capítulo, se da cuenta que los casados están todos acongojados. ¿Sí? Pero Pablo dice, ¿cuál debe ser el pensamiento de un joven soltero? Y pensar, ¿por qué soy soltero? ¿Por qué estoy soltero? ¿Cuál debe ser mi actitud? ¿Qué debo hacer como soltero? Y Pablo dice allí, el soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. La vida de un joven soltero debe de girar alrededor de las cosas del Señor. Miren, yo sé que ustedes conocen a mi hijo y cuando él estaba en el instituto, yo le dije a él, sería bueno
cuando él se estaba yendo, sería bueno que lo primero que no deberías hacer, no lo hagas, es involucrarte en una relación con una muchacha en el instituto, cuando él iba al instituto bíblico. No lo hagas, espérate. Pues se fue. Él empezó el instituto en febrero. Cuando vino de vacaciones en abril para su cumpleaños, fíjate que vi una muchacha, pero si te dije que no, espérate. Es que vieras que y como siempre le digo, es que está bien alta. Yo le digo, mira, espérate. Bueno, pasaron un sinnúmero de cosas y él se dio cuenta que no era por ahí. Y yo le dije, solo tienes que hacer una cosa y la muchacha va a aparecer. Miren, hermanos, lo viví. Yo no andaba buscando muchachas de soltero. Yo estaba en el ministerio evangelístico por muchos años y andaba de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad. Cuando vine aquí, donde no andaba predicando, soltero. De repente llegué a una iglesia y se me pegó una muchacha que no se me ha desprendido desde hace 35 años. Pero yo no la andaba buscando. Ella fue la que empezó a buscarme a mí. En serio. En serio, yo andaba tranquilo. Como un niño en nuestra iglesia, ahora ya es una trancona el cuate. Estaban comiendo los niños en un tiempo de compañerismo y frente a él estaba nuestra hija, pero más como las hijas de Coco o como Hailey, pequeñita. Y estaba enfrente él y se le queda viendo a nuestra hija, ella una chiquitita, y el niño le hace, Santa María, le tira un beso. ¿Para qué, hermano? Se le deja ir ahí encima y le rasgó acá. Parecía el Golden Boy, el pobre patojo. Hasta el sol de hoy, tiene 17 años y tiene la seña ahí. Y un día le dijo ella, ¿te recordás ese rayón? Eso hace poco. ¿Te recordás ese rayón que te dice? Sí, es que ahí me rompiste el corazón. ¿Por qué estaba diciendo esto, hermanos? Ya me perdí. El asunto es, escuchen, que yo no andaba buscando, ella me comenzó a buscar. O sea, lo que estoy tratando de decir es, si tú te encargas de las cosas del Señor, de cómo agradarlo, Él se va a encargar de tus cosas y de cómo agradarte. Qué lindo es el Señor. Entonces, ese es el consejo de Pablo, que nosotros, yo ya no soy soltero, los solteros, que los solteros cuiden de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Entonces, volviendo a Juan 4. En Juan 4, quiero que veamos cuán importante es que nosotros como individuos o como familias o como iglesia que estemos perforando un pozo. No sé si les dije en algún momento, en otras veces que he venido, que hace como en el 2000, 2001, comenzamos a buscar una propiedad donde estamos, en el área donde estamos, y encontramos una de 10 acres y solo era el terreno. Entonces hablamos con los líderes de comprarlo y edificar ahí una bodega para reunirnos. Entonces el vendedor nos dijo, bueno, hay que averiguar a qué distancia está la luz, el agua, etcétera. Entonces me dijeron, aquí no hay agua potable, o sea, agua de la ciudad, va a tener que cavar un pozo. Entonces llamamos a un ingeniero y llegó al terreno y él nos dijo, bueno, para perforar el pozo son
solo para empezar son $35,000. Les estoy contando esta experiencia por una razón. Porque abrir un pozo se requiere de pagar un precio. Jóvenes, casados, iglesia, abramos un pozo que sacie la sed de nuestra alma. Sí, pero que sacie la sed de nuestro amado celestial. Principalmente. Entonces, yo quiero mencionar algunas cositas. ¿Y sabe por qué mencioné lo de los jóvenes? Y lo digo en el contexto de nuestros jóvenes en nuestra iglesia. Para así me libero de la preocupación o la carga de que alguien diga, ay, por mí lo está diciendo. No. Yo estoy siempre, ustedes me han oído, siempre menciono experiencias que he tenido con miembros de nuestra iglesia. Y tenemos un grupo de jóvenes, pero solo son 5 varones los que tenemos, 5 jóvenes. Pero son como unas 15 muchachas. Y ya se las dividieron 3 para cada uno. No, porque entre ellas está mi hija. No, el asunto es que, ¿saben por qué menciono esto? Porque cada domingo yo les digo, hey muchachas, nuestras reuniones de los domingos ya parecen desfiles de modas. Vienen bien arregladas, bien maquilladas, bien peinadas y bien entaconadas. Y le digo, ¿y para qué? Si solo hay 5. ¿En serio? Yo le digo, solo hay 5, están feos. No. Luego, deberían de preocuparse en lo fundamental, que es abrir un pozo. Porque Proverbios 31, ya ustedes conocen ese verso, acabamos de terminar de memorizar ahí, ¿no? Bueno, yo no, pero la iglesia. Engañosa es la gracia y vana la hermosura. La mujer que teme a Jehová, esa será alabada. Una muchacha que tiene un pozo, o un muchacho que tiene un pozo, así caen de redonditos los que pasen por ahí sedientos. En serio, Jesús estaba sediento y llegó a un pozo. Pero leamos algunos detallitos ahí. En Juan 4, ¿estamos ahí? Sí están hermanos aquí todavía, ¿verdad? Bueno, sí, ya oí que están aquí. Dice el versículo número 3. Dice, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Veamos lo interesante de esto, esta palabrita, la primer palabra del verso 3. Hay algo que allí que a mí me llama la atención. Jesús sale de Judea. Y una de las razones por las que Jesús abandona Judea es por la incredulidad. Entonces Jesús sale de un lugar para irse a otro lugar. Él está abandonando Judea porque no creían en él. Y eso incluía, porque Jerusalén estaba dentro del distrito de Judea. Entonces él abandona ese lugar por la incredulidad. Y la palabra salió
en este texto es un verbo muy fuerte y no es el usual que uno pudiera usar solo como para decir, bueno, él salió de un lugar y se fue a otro lugar. No. La palabra salió tiene la connotación o el significado de abandono. Miren, y esto es interesante. El Señor está abandonando Judea con todo y su ciudad Jerusalén, con todo y el templo. El Señor está abandonando ese lugar porque Él no es bien recibido, bienvenido en ese lugar. A mí me asombra que debido a la incredulidad de ese lugar, el Señor se haya encaminado para Galilea. Y esto es importante, hermanos, porque me enseña a mí cuán maravilloso ha sido nuestro Señor para motivarnos a tener un encuentro personal con Él. Él ha venido a buscarnos. Él ha venido a darnos la oportunidad, la gracia, para que nosotros podamos encontrarnos con Él. Él dejó Judea. Él abandonó Judea con el propósito de encontrarse con esta mujer. Y leamos, por favor, ahora el versículo número 4. Perdón. Ya vimos la palabra, que él abandona a Judea. Y ahí estaba él, repito, el templo, la ciudad. Dice el verso 4. Esta es otra cosa preciosa. Y miren, es lindo porque es un pasaje súper conocido. Entonces es más fácil poder entender las verdades preciosas que el Señor quiere darnos en ese pasaje. No está complicado. Tampoco es algo que uno haya descubierto y diga, ya descubrí el agua azucarada. No, hermanos, esto es tan sencillo, pero es el camino para poder tener un encuentro fresco con el Señor. El Señor ha dejado un lugar, ha abandonado gente para encontrarse con nosotros y darnos la oportunidad. Y ahora dice en el verso 4, y le era necesario pasar por Samaria. Y le era necesario. Cuando yo leo la palabra necesario, esto involucra una ruta recta entre Judea y Galilea. Una ruta recta. Para poder pasar de Judea a Galilea, había una ruta recta. Pero entre Judea y Galilea, siguiendo una ruta recta, en medio estaba Samaria. Y los judíos, ellos evitaban esa línea recta para evitar pasar por Samaria. Ellos salían, cruzaban el río Jordán y se iban fuera. Y luego allá adelante volvían a cruzar el río Jordán y entraban a Galilea. Pero evitaban Samaria.
Y ahí había gente herida. Allí había gente dañada. Y Jesús sabía que lo único que podía sanar esas heridas eran el agua viva que Él iba a ofrecerle a esa mujer. Mire, esto es bello, porque el Señor está dándonos la oportunidad de abrir un pozo para que nuestros corazones sean sanados. Yo he estado en reuniones donde uno está parado aquí y nadie quiere pasar por el pasillo porque ahí está Eustaquio y yo no lo trago. Necesitas cavar un pozo para sanar la herida de tu corazón. La samaritana lo dice ahí. ¿Cómo tú, siendo judío, acaso no sabes que los judíos y los samaritanos no se tratan, no se llevan? Y eran hermanos. Porque ella dice, nuestro padre Jacob que nos dio este pozo. O sea, samaritanos y judíos eran hermanos. El problema fue cuando Roboam dividió el reino. 2 tribus por un lado, 10 por otro. Y desde ahí empezó el problema. Máxime cuando las 10 tribus fueron tomadas por los caldeos y los babilonios. Y allí en Babilonia y en Caldea, las 10 tribus se mezclaron. Por eso los judíos no tragaban a los samaritanos, porque eran hermanos que se habían mezclado. ¿Y qué? No podrá aquel que abandonó Judea sanar nuestros corazones para romper toda atadura, toda ligadura que hayamos adquirido por otro lado. ¿No ven que es lindo tener un pozo para tener un encuentro fresco con nuestro amado celestial? Pero escuchen, hermanos, le era necesario. Cuando uno lee la palabra, le era necesario, es como decir, Jesús tenía un plan en su agenda. Él iba a pasar por ahí. Según su agenda, Él tenía que pasar por Samaria. Su plan, su propósito era encontrarse con esta mujer en el pozo de Jacob. Era el plan divino. Pero para ello debía existir ese pozo. Para eso alguien tenía que cavar ese pozo. Alguien cavó ese pozo. Por eso repito, una manera de tener encuentros frescos con el Señor es cavar un pozo. Porque el plan divino, la agenda divina, Él va a llegar a ese pozo. Él va a visitar ese pozo. No sé si ustedes están pensando en lo que yo estoy pensando, pero aquí hay 2 cosas muy importantes. La primera es cuánto beneficio, cuánta bendición hay en tener un plan, una agenda. ¿Cuántas vidas van, valga la redundancia, por esta vida sin saber a dónde van? Pero el Señor, al mostrarnos que le era necesario pasar por Samaria, Él está diciéndonos que Él tiene un plan para su vida y un plan para esa mujer.
debemos de tener un plan para nuestras vidas. ¿Por qué debemos tener un plan para nuestras vidas? Por una razón. Porque cuando tenemos un plan, nuestra vida será una vida útil, de utilidad. Si hay un plan en nuestra vida, nosotros vamos a ser una bendición para otros. El plan, el propósito divino de pasar por Samaria bendijo a la samaritana y como consecuencia bendijo a todo Samaria. ¿Sí vemos eso, hermanos? Entonces, tener un plan en nuestra vida es ser una persona útil, una persona que tenga un propósito. No estar desperdiciando nuestra vida, ganando nada. Si tenemos un plan en nuestra vida, el Señor va a bendecirnos. ¿Se recuerdan ustedes la parábola que el Señor enseñó, predicó sobre la higuera estéril? ¿Cuántos se recuerdan de ese pasaje? La higuera estéril. Y cuando el Señor la vio, en la parábola, el Señor dice que el dueño de la higuera le dijo a su siervo: córtala, porque está inutilizando toda la tierra. O sea, es inútil, no produce, no beneficia, no bendice. Córtala. Alguien dijo, y me gusta esta frase, yo la he repetido por muchos años, que la inutilidad es una invitación al desastre. ¿Quieres llevar una vida desastrosa, desordenada? Vive una vida inútil, sin un plan, sin un proyecto en tu vida. Le era necesario pasar por Samaria. Alguien dijo que todo el proceso de madurez en esta vida es para producir cosas útiles. Es para que nosotros podamos bendecir a otros. Alguien hizo esta pregunta y me gusta. Y yo creo que sí sería bueno que nos la hiciéramos. ¿De qué utilidad fuiste? ¿En tu casa? ¿En tu trabajo? ¿Y por qué no? ¿En la iglesia? ¿De qué utilidad fuiste en el mundo en general? Un pozo nos va a abrir los ojos, porque en un pozo nos vamos a encontrar con nuestro amado celestial, que al llegar nos está dando la oportunidad que otros han rechazado a través de los siglos, pero que nosotros estamos dispuestos a aprovechar. Pero para ello tenemos que decirle: Señor, dame la gracia para organizar mi vida, planificar mi vida, y que mi vida sea una vida útil para bendecir a otros. Que sea de utilidad mi vida, no como esta higuera. El mayordomo le dijo al amo: déjala este año, yo voy a trabajar en ella,
voy a cavar, voy a abonarla. Y esperemos este año. Y si da fruto, la dejas. Y si no, la cortas. El Señor nos está diciendo que cada vez que Él emprendía un viaje, caminando obviamente, sus viajes tenían un rumbo, un objetivo, un plan, un propósito. O sea, Jesús, como dije al principio, tenía una agenda que seguir, un horario que seguir. Jesús, al seguir este plan divino, Jesús obtuvo grandes cosas. Y no estoy diciendo grandes cosas solo por decirlo, porque al terminar de leer todo el capítulo 4, nos damos cuenta que no solo rescató a la mujer samaritana, pero también trajo un avivamiento a todo Samaria. De tal manera que los samaritanos le dijeron a la mujer: ya no creemos solo por tus palabras, ahora creemos por lo que oímos y vemos directamente en él. Entonces, necesitamos abrir un pozo. Necesitamos cavar un pozo. Si fuéramos, somos padres de familia, pero como padres de familia pensemos. Alguien dirá: pero ¿de qué sirve tener un pozo? La mejor herencia es la espiritual. Pero imagínense ustedes cuando Jacob abrió ese pozo. Según los historiadores, ese pozo tenía mínimo 30 pies de profundidad. 30 pies de profundidad. ¿Cómo lo hizo? ¿Qué instrumentos o qué herramientas usó? Saber. Pero él estaba pensando en sus edades futuras, en sus hijos, los hijos de sus hijos. ¿Cuántos siglos pasaron y ese pozo permanecía? ¿Cuántos siglos pasaron y los hijos de Jacob siempre bebían de ese pozo? De tal manera que la samaritana le dijo a Jesús: nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo. Un pozo hará que nos encontremos con él. Entonces, tener una agenda, un plan, un objetivo, primero nos hace ser personas de utilidad. Pero por otro lado, la segunda cosa es que nos hace ser personas que le damos la prioridad a ese plan. El Señor dice aquí: y le era necesario. Por ejemplo, si usted lee conmigo rápidamente, yo voy a terminar ya, hermanos, pero aquí en Lucas capítulo 2, otro pasaje bien conocido, en Lucas capítulo 2, del verso 41 al final, cuenta la experiencia de cómo José y María habían ido a la Pascua, a Jerusalén. Y cuando terminó la Pascua o la fiesta, ellos estaban volviendo a casa. Yo leí que la costumbre judía en ese tiempo era que cuando regresaban de la fiesta a su casa, eran multitudes, miles de personas caminando de regreso a casa. Las mujeres iban adelante con los niños y los hombres atrás.
con los niños, ya sea, podía ser los niños con los varones o los niños con las mujeres, pero las mujeres iban adelante, no iban mezclados. No me pregunte por qué, pero iban adelante las mujeres y atrás los hombres. Es como, ¿se recuerdan Jacob cuando oyó que Esaú venía con 400 hombres? Él puso adelante ¿a quiénes? A las mujeres y a los niños. Entonces, era la costumbre. Entonces emprendieron José y María la caminata de regreso. Jesús se queda en Jerusalén. José, me imagino, él iba pensando en Jesús, allá va con María. María dijo, Jesús, allá va con José. Pero después de 3 días, comenzaron a buscarlo y se dieron cuenta que Jesús estaba extraviado. Y cuando lo encuentran sentado en el templo, oyendo y preguntándole a los doctores de la ley. Y allí el Señor es encontrado por sus padres terrenales. Y María le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Y él dice, ¿acaso no saben que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, ¿por qué estoy leyendo esto? Por el punto que mencioné, hablando de la prioridad en el plan. Si a algo le daba a Jesús prioridad, era a sus planes, a sus propósitos, a sus objetivos, a su agenda. Por eso es que él dijo, me es necesario pasar por Samaria. Y aquí él dice, ¿acaso no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? O sea, Jesús siempre le dio una alta prioridad a los asuntos divinos. En Lucas 4, verso 43, Jesús nos muestra otra vez la prioridad que Él le dio al plan divino para su vida. El plan divino de proclamar las verdades del reino. Él dice en el verso 43, es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Entonces, Jesús tenía su prioridad bien definida. En Juan hay más necesarios que encontramos en la vida de Jesús, pero leamos en Juan para no desviarnos. En Juan 9:4 dice, Jesús dice acá, me es necesario hacer las obras del que me envió. Prioridades. Entonces, una vida de utilidad, una vida con prioridades. Hermanos, no podemos encontrarnos con el Señor si nosotros no tenemos un plan para nuestras vidas y no le damos prioridad a ese plan. No podemos encontrarnos con el Señor a menos que empecemos a cavar un pozo, pico y pala, espiritualmente. Nos vamos a encontrar con el Señor. Allí se encontró esa mujer, la samaritana, con su amado celestial. Ella fue impactada. Ella fue transformada, cambiada. Ella pudo contemplar la belleza del Cordero en el pozo. Ese pozo le pertenecía a ellos.
ese pozo era de ellos. Y ahí llegó Jesús. En ese pozo. Pónganse en pie, hermanos, por favor. Obviamente faltan muchísimos detalles en esto, pero yo creo que empezar a perforar un pozo espiritualmente va a hacer que Él venga. Yo siempre me he preguntado por qué para Él le era necesario pasar por ese pozo. Porque Él está diciendo que si cavamos un pozo, si tenemos un pozo, Él va a venir. Él va a venir. Y muchas cosas que están en nuestras vidas van a ser cambiadas. En la plática que Jesús tuvo con ella, Jesús la fue llevando a un punto donde ella estuvo dispuesta a abrir su corazón y decirle, perdóname. Ya después de la plática, ella le dijo, yo no tengo marido. Estaba mintiendo. Tenía una relación ilícita. Jesús le dijo, es cierto, no tienes marido, pero tienes una relación ilícita, porque con el que ahora vives no es tu marido. O sea, Jesús fue llevando a esta mujer hasta abrir totalmente su corazón. Y eso es fundamental cuando nosotros queremos tener un pozo, hermanos. Abrir nuestro corazón, porque el Señor va a meter su mano allí y va a sacar todo aquello que nos afecta para tener un encuentro con Él. ¿De dónde vas a sacar el agua?, le dijo, para saciar mi sed, si el pozo es profundo. O sea, las heridas eran tan profundas en el corazón de esa mujer. El corazón estaba dañado, pero el Señor la llevó a un punto donde ella abrió su corazón y transformó a esa mujer. Yo me imagino cuando esa mujer llegó a Samaria hablando de Jesús. Es impactante, ¿no? Me ha dicho todo. Sí, el Señor lo hizo. Cierren sus ojos, hermanos, y Él puede hacerlo en esta tarde. Si hemos estado caminando sin propósito, sin utilidad, sin beneficio, Señor, no quiero irme de este lugar hasta que entienda que tú has venido a hablarme para abrir un pozo para mi vida, para mi familia, para mi iglesia, para darte de beber a ti, Señor. Empecemos a abrir nuestros corazones al Señor. Empecemos a abrir nuestros corazones al Señor y Él va a tocarlos. Hagámoslo. Hagámoslo, hermanos.